Siempre digo, voy a cambiar de tema, siempre digo que hay un grupo de emergentes abogados, increíbles y emergentes abogados, nuevos abogados, siempre voy nombrando una camada de jóvenes juristas que están gestando, están colocando una nueva impronta en la televisión argentina, haciendo una especie de reemplazo de los que ya estaban. La doctora Patricia Pestegui está dentro de ese grupo. Está dentro de ese grupo. Lo he observado muchas veces, la he observado con conjunto de jóvenes abogados, Marcelo Biondi, no me quiero olvidar de ninguno, porque empiezo a Francis Kurzik, digamos, un montón, Martín Kroskin, toda una serie de jóvenes abogados que yo invito porque sé que están marcando una nueva línea, un aire de cambio en la jurisprudencia argentina. ¿Cómo le vas? ¿Mucha presentación o con decirle doctora Patricia Pestegui bienvenida? Bienvenida, muchas gracias. Hubiera alcanzado. Con mi nombre era suficiente. No, pero en serio es lo que opino. Creo que hay una serie de juristas nuevos que están colocando ya su impronta entre todos nosotros, ¿no? Y son polo de consulta. Ya están los consagrados, aquellos que nosotros tenemos como algunos y otros no, bandera, digamos, pero hay un grupo nuevo, Germán Ferreiro, Martín Kroskin, Francis Kurzik, son todos jóvenes abogados, chicos muy jóvenes, como usted, doctora, que vienen a marcar una nueva tendencia. Gracias. Bueno, a ver, la convoqué por el tema de Moria. Sí. Usted es penalista. Sí. Primera pregunta, ¿usted hubiera llevado a Moria a Paraguay? Yo hubiera llevado a Moria a Paraguay previamente acordando con la Fiscalía que se haga una mediación o una citación de la parte de la víctima, en este caso el joyero, y estando todos citados y con el acuerdo previo que habían en el que habían acordado pagarle, valga la redundancia, darle una reposición por las joyas en dinero y extinguir así la acción penal, eso entre las partes fue un acuerdo privado, en sede o en fuero penal no tiene ningún tipo de relevancia ni ningún tipo de importancia. O sea, no estamos hablando de situaciones civiles en las que sí está permitido y en las que los abogados por nuestra cuenta podemos llevar ese papel firmado por las partes, apostillado en este caso porque se trata de, no hablamos de un escribano que dio fe pública de que el problema es entre vos y yo y está en tu firma y la mía. En este caso hubiera apostillado con un poder especial y teniendo ese papel con el acuerdo de las partes y con la certeza de que voy a tener una reunión y que voy a solucionar el tema de esa manera, con la anuencia de la Fiscalía. Porque, como te decía fuera de cámaras, en el caso de Moria Kazán, no estábamos hablando de una audiencia de conciliación penal como en delitos contravencionales. Nosotros utilizamos mucho en Cava, por ejemplo, y se está haciendo extensivo ahora por el nuevo Código Procesal Penal a todo el país y en las provincias también. Vos podés manejarte de esa manera y te presentás espontáneamente y decís, nos pusimos de acuerdo, listo. En cuanto a lo contravencional. En cuanto a lo contravencional. Estamos hablando de un delito que no era un delito menor, el de las joyas, porque sea hurto o robo, no tiene otra entidad, se había imputado, se la había llamado a declarar, ella no solo no se presentó, estaba en rebeldía y estuvo prófuga por 3 años, con lo cual es bastante extraño y creo que tiene una relación directa y concordante que el abogado paraguayo que contrataron los abogados argentinos de Moria haya sido expulsado por WhatsApp a las pocas horas de que ella se haya presentado, y teniendo captura internacional, pedido de Interpol para quedar detenida en cuanto cruzara la frontera, obviamente después de 3 años la detuvieron.
Desde A ya ver, que podemos inferir... Doctora, a Sí. ver. Víctor Stinfale es un abogado de mucho prestigio, de mucha capacidad, así como su colega Matías Morla, que son los que asisten legalmente a Moria. Sí. A mí me da la sensación de que dieron unas señales desde Paraguay que cuando Moria pisó, o sea, la llevaron a los efectos de terminar con este proceso, Sí. de una manera determinada, Sí. bajo un acuerdo determinado. Y esto va concordante a lo que usted me dice, que echaron, o sea, esto responde a la historia de que echaron al abogado que tenían en Paraguay. Sí. Con me da la sensación que le dijeron, bueno, miren, se va a dar estas situaciones. Entonces ahí sí, bueno, llevamos a Moria que declare, etcétera, etcétera, etcétera. Como hace todo abogado que defiende los derechos de una persona. Correcto. Y que cuando llegó a Paraguay, las cosas se dieron vuelta. Podemos inferir eso, ¿por qué? Porque usualmente nosotros hacemos, en general, los abogados penalistas tenemos muchos casos transnacionales, internacionales, con Pero otros si no países. tienen garantías, no llevan al Necesitamos a su tener defendido. garantías, pero además necesitamos, está muy bien que ellos hayan contratado abogados paraguayos. claro. ¿Por qué? Porque vos podés estudiar la ley paraguaya, pero no conocés en profundidad o no la practicás en forma permanente. Y es necesario tener un asistente local. Coincide conmigo que de alguna manera Por hubo un supuesto. cambio de texto. Por supuesto, vos necesitas confiar a un local que sabe cómo moverse, Claro. sabe cómo es el procedimiento y cómo se agiliza y conoce, más allá de las leyes, la jurisprudencia que se maneja. Y el local se equivoca, dice usted. Y yo creo que algo pasó para que en el momento en que ella llega y es Alquilaron un detenida, departamento, porque, a ver, y es detenida, Claro. solicitan que ella tenga una prisión domiciliaria, pero la mandan a una cárcel común. Entonces, a los pocos minutos prescinden de los servicios del Claro. abogado local, Claro. del A abogado ver, paraguayo. doctora, Y frente otra a- cosa más grave, te Sí. digo, el abogado paraguayo ha hablado en todos los canales y en todos los medios argentinos, internacionales, sobre la intimidad de la causa, sobre la intimidad de la persona de la señora Moria Kazán. Con lo cual, vos sabés que le El compete secreto a él el profesional. secreto profesional y jamás como abogado o ex abogado puede hablar de ese tema. De ese tema. Nunca No, pero- debiera haber opinado nada. A ver, en la preparación claramente se lee un tipo a ver, una intención en el discurso. O sea, si van con un alquiler, porque alquilan una casa, evidentemente saben que Moria va a ir a esa casa. O sea, los abogados que la representan en Argentina dicen, bueno, Moria va a ir a ese departamento que alquilamos. O sea, les deben haber dado unas garantías o unas señales que claramente luego en el suelo paraguayo se cambiaron. O modificaron o variaron o vaya a saber por qué. Nosotros podemos imaginar esto, inferir desde lo que conocemos públicamente, mediáticamente. Yo no estoy dentro de ese expediente como para Sí. decirte con seguridad qué es lo que pasó, Claro. pero evidentemente vos no podés manejarte de esa forma. Tampoco conozco las causas de por qué ella durante 3 años no se presentó. Eso fastidia mucho al Poder Judicial en Argentina, en Paraguay y Lo en que me la dicen en China. Paraguay es que Moria queda en el medio de 3 situaciones. Primero, digamos, un primer nivel, una pelea entre abogados paraguayos. ¿Quién Sí. representa a Moria? ¿Quién tiene hoy la trascendencia nacional e internacional? Sí. O sea, entonces se habla de una lucha por quién representa a Moria. Punto número 1. Punto número 2, que Moria viene a ser un caso testigo. O sea, hablan del ensañamiento, hay medios paraguayos que hablan de ensañamiento sobre Moria, Sí, como caso testigo, como, a ver, dijo esto, tuvo unas declaraciones poco felices en Argentina, y creo que le están pasando, creo, por lo que me dicen desde Paraguay, es que de alguna manera eso le pesó mucho en contra. totalmente. Los 3 años de Prófugués le pesaron también en contra. Totalmente. Entonces, todavía yo no soy abogado, pues yo pregunto, digo, en el proceso, con la autoridad máxima que es el juez, la autoridad que promueve, que es el fiscal, este tipo de circunstancias, tener
unas declaraciones poco felices con el sistema jurídico paraguayo, más 3 años de prófugués. Sí. Cuando uno se sienta en la silla del juzgado ya está a menos 10. Totalmente. Te voy a decir por qué. Porque los tratados de derechos internacionales, la codificación penal, la codificación procesal penal, en cuanto al procedimiento hablo, y todo el estamento jurisdiccional aquí en Argentina, tanto en Paraguay, queda exento, debiera quedar exento de cualquier tipo de prejuicio o de opinión, sobre todo en derecho penal. Estamos hablando con todas las garantías constitucionales que ya exceden el marco argentino, te digo, porque en general el 99% de los países han adherido y han ratificado tratados internacionales que defienden la dignidad del ser humano, defienden la intimidad y procuran un montón de derechos y garantías que son los que la gente no entiende cuando hablan, entran y salen por una puerta. Hay muchos derechos y garantías que se las respetan a las personas más allá de sus dichos, de la comisión del delito que se trate. Hay un respeto por la dignidad humana. Claro. Entonces, debiera, en ese marco que te estoy hablando, debiera quedar absolutamente exento cualquier tipo de comentario que hubiera hecho Moria o el delito que hubiese cometido. Pero, en razón de decir verdad, tengo que decirte que nosotros vamos todos los días a los tribunales, trabajamos en Comodoro Pi, trabajamos en los tribunales ordinarios, vamos a otros países a litigar, y depende cómo vos te presentes ante los empleados de la mesa de entradas, ni hablar ante los jueces, y cómo vos, la imagen que vos des, y la presencia y tu buena predisposición. Hay un prejuicio absoluto. O sea, la cuestión del respeto, de la buena voluntad. Tengo una pregunta de una se suma Edith Hermida, que llegó con su peinado moderno, la doctora Patricia Pestegui. Hola, ¿cómo Edith estás, Hermida. Edith? Estaban viendo, acá veo que viniste con tu marido. ¿Es Sí, tu marido que es está? mi marido, Ah, sí. porque todos preguntan, mirá qué linda la abogada, mirá qué linda, No, conseguime el teléfono. pensé que me vos decían. estabas preguntando por el marido. No. Mirá, está despeinada. Mirá, ¿de dónde venís que está decían, despeinada? conseguime así? el teléfono de la abogada. ¿Me la pero podés ahora le ponchar digo a un los que me segundo? lo pedían. Mirá cómo está peinada. Dentro Ponchame un de segundo. unos años te lo presento. Escúchame. Ya lo Mirá vayan, cómo está cortando. No, está despeinada arriba, mirá. Es así la onda, nene, no entendés. Ah, de la onda del despeinado. Vengo de la marcha de Moria ayer, primo. ¿Cómo? ¿Fuiste? Claro, ¿Fuiste a la había marcha que de Moria? ir. Yo la estaba escuchando a Patricia que decía que con respecto a las cosas que pasan en Paraguay con Moria, las fotos que se conocen, conferencia de prensa del juez, a mí me parece como un poco serio. A mí ¿no? lo que le quería Me da contar como es que bronca hay un una poco. pregunta de una periodista paraguaya cuando llega a Moria. Y le dice, Moria, ¿usted sigue opinando que la justicia paraguaya tiene sobredosis de tereré? Claro, la gente O sea, está, todavía recuerdan... la gente está dolida. Sí, está. Y es lógico, pero la justicia no la tiene justicia- que... exactamente, por Edith. un chiste de Moria, la justicia no puede... Totalmente. no. La justicia tiene que mantenerse Al margen. absolutamente objetiva, Sí. imparcial. No puede ser Eso ya parcial. cae en todos los países. Pero Sí, no digo, es así. pero si Moria... Pero, si- Edith, a te ver, cuento, doctora, acá y en si todos Moria los hubiera países dicho eso, si Moria no hubiera- es así. Acá tenés que llegar a instancias superiores Está bien. porque los jueces son personas. Pero si, doctora, Sí, si y Moria hubiera... la fiscal, sobre todo, recordá lo que dijeron de la fiscal. No sé si fue, si Doctor, salió de la boca de Moria. No, ¿Qué dijeron? Que se ponga el conchero. No, Ah, eso sí, fue... Moria lo dijo. No, creo que no. Esto Moria fue- dijo que tenían sobredosis de tereré. Eso sí, eso Claro. sí, pero me parece que lo del conchero no lo dijo Moria.